Muy bien, pues vamos entonces a comenzar con o a dar continuidad, mejor dicho, a nuestro estudio del libro de los espíritus. Ya sabéis que estamos en el libro segundo y estamos en el capítulo Mundo Espiritual de los Espíritus. Hoy vamos a hablar del mundo normal o primitivo. Hoy la clase va a ser un poquito más corta, ¿no? Porque cualquier intento por avanzar era meternos, ¿no?, en los temas que iremos desarrollando con posterioridad y, y es cierto que nuestra propuesta es la de hacer un estudio progresivo del libro de los espíritus, de la enseñanza de los espíritus superiores para todos nosotros. Bueno, voy a resumir muy breve lo que vamos a ver en este capítulo. Hemos visto la pasada semana, perdón, hemos hablado del origen y de la naturaleza de los espíritus. Hoy, como digo, vamos a ver el mundo normal primitivo y después hablaremos de la forma y ubicuidad de los espíritus y entraremos ya en el mes de octubre, cuando retomemos las clases después del verano, hablaremos del periespíritu, de esta cuestión tan importante para poder estudiar después y conocer la fenomenología y conocernos también a nosotros mismos. Vamos a hablar de los diferentes órdenes de espíritus, ¿no? De esa escala espírita. Vamos a hablar de la progresión de los espíritus, de esa progresión eh, a la que todos nosotros estamos invitados. Y vamos a terminar este capítulo con los ángeles y los demonios, que como ya dijimos, hablamos ya en el cielo y el infierno. Pero aquí aparece esta introducción a este tema tan interesante que desmitifica también la cuestión de los espíritus. Y la semana pasada nos presentó Rosa esta cuestión del origen y de la naturaleza de los espíritus, ¿no? Presentándonos, como no podía ser de otra manera, como esos seres que son distintos de la divinidad, esos seres que son los seres inteligentes del universo, tal y como los propios espíritus eh, se definen a sí mismos, seres que han tenido un principio, que hoy sabemos que han tenido un principio, pero que no tienen un fin, al menos no como nosotros podemos entenderlo. Nos dice el libro de los espíritus, son seres eternos, ¿no? Que han sido creados, o que hemos sido creados, porque todos nosotros somos espíritus, que hemos sido creados y que somos creados constantemente, es decir, la creación en ese sentido es constante, nos dice el libro de los espíritus en la pregunta 80, es decir, Dios está creando constantemente, no nos podemos imaginar a un Dios inactivo, ¿no? A un Dios que en un momento determinado deja de crear. Eh, Dios está constantemente creando en el universo, ¿no? Y, y, y bueno, viene a manifestar este capítulo que efectivamente somos esos seres creados por Dios, somos su obra, somos su creación. Por eso mismo podemos decir que somos sus hijos. Y nos hablaba también en estas primeras preguntas de este capítulo sobre la materialidad o inmaterialidad de los espíritus, ¿no? Un tema que también es un poco controvertido y en el que los espíritus nos dicen que no son inmateriales, más bien son incorpóreos, ¿no? Porque el espíritu es algo. También se nos dice en este capítulo que no podemos saber cuándo fuimos creados, ni cuál es la naturaleza del espíritu. Ignoramos absolutamente cuál es la naturaleza de esto que llamamos espíritu. Sabemos que esa naturaleza espiritual es distinta de la naturaleza material, pero que sí necesitan este vínculo, que es el periespíritu del que hablaremos después, para poder manifestarse en el mundo material. Nos dicen que el espíritu, al ser una creación, a la fuerza tiene que ser algo. Y que se trata de una materia quinta esencia, de una materia que no puede ser captada por nuestros sentidos, ¿no? Y esto
en realidad nos genera mucha inquietud, ¿no? Porque el espíritu, siendo de una naturaleza totalmente diferente a la material, no impresiona nuestros sentidos físicos, ¿no? Eh, y como digo, la última pregunta nos habla precisamente de esta cuestión que he nombrado antes. Tenemos un principio, sabemos que hemos sido creados, no desconocemos cuál es nuestra naturaleza, pero no sabemos si verdaderamente tenemos un fin. Y los espíritus lo resuelven con una respuesta pues bueno, muy acertada, pero no exenta de meditación, porque nos dicen que hay cosas que nosotros todavía no podemos comprender, ¿no? Porque nuestra inteligencia, nuestra capacidad para comprender todo esto es limitada, ¿no? Sin embargo, que no lo comprendamos no significa que tengamos, eh, que, tengamos que rechazarlo. Y nos vamos a quedar con esto, ¿no? Que somos esas individualidades, esos seres inteligentes que pueblan el universo. Y llegados a este punto, bueno, pues Allan Kardec pues se puso a pensar un poco, bueno, y muy bien, eh, ¿y cuál es el mundo que habitan estas inteligencias? Porque obviamente no es un mundo material en el que se encuentran, ¿no? Se encuentran en algún lugar, en alguna parte. ¿Qué es ese mundo? ¿Dónde está ese mundo que habitan los espíritus? Y es así como plantea estas preguntas que vamos a analizar en esta tarde. Pero yo antes me he ido al porqué de la vida, en la que León Denis nos dice que el hombre, es decir, nosotros, el ser humano que somos, participamos de dos naturalezas, por nuestro cuerpo, por nuestros órganos, participamos de una naturaleza material, ¿no? Porque nuestro cuerpo es materia. Recordemos, ¿no? Que estamos formados por todos aquellos corpúsculos, por todos aquellos elementos que hacen parte mismo del resto de la materia que nos rodea. Pero por nuestras facultades intelectuales y morales somos espíritus. Es decir, nuestra esencia es absolutamente espiritual, aunque nuestra presencia, por decirlo de alguna manera, sea material. Pues es así como Allan Kardec va a abordar un poco esta cuestión, ¿no? Eh, que es la pregunta 84, en la que él pregunta a la espiritualidad si los espíritus van a constituir un mundo diferente, un mundo distinto, un mundo separado de este mundo que vemos, ¿no? Y los espíritus le contestan, pues sí, claro, el de los espíritus o inteligencias incorporales, es decir, constituyen un mundo aparte. Pero esto es solo una impresión, lo del mundo aparte es solo una impresión, como vamos a ver posteriormente, ¿no? Lo que sí es cierto es que en esa pregunta 76 a la que yo hago referencia y que pertenece a esta primera parte del capítulo, los espíritus nos dicen que podemos definirlos o podemos decir que los espíritus somos esos seres inteligentes de la creación que poblamos el universo fuera del mundo material. Es decir, los espíritus, nosotros ahora estamos encarnados, hacemos parte del mundo físico, hacemos parte de esta materialidad, pero cuando desencarnamos, o sea, nuestro estado natural, mejor dicho, no cuando desencarnamos, nuestro estado natural es, está fuera de este mundo material, ¿no? Poblamos el universo fuera del mundo material. Y aquí es donde Allan Kardec va a centrar este tema, ¿no? Este tema del que estamos hablando. Pueblan el universo fuera del mundo material. Entonces, nos lleva a la siguiente cuestión. Igualmente yo aquí he querido recurrir al gran enigma, a Dios y el universo, y en esta primera parte de este libro, fijaros lo que nos dice León Denis, dice que nuestra vista solo percibe una reducida extensión de las cosas, aquello que nuestros órganos nos permiten percibir. Sabemos que efectivamente, como afirma él, hay solo
algunas franjas de luz que podemos percibir. Hay infinidad de frecuencias que nuestra vista no alcanza, pero que no quiere decir que no estén ahí, que no existan, ¿no? Con determinados aparatos podemos penetrar en ese mundo, ¿no? de la luz ultravioleta, etcétera, etcétera, ¿no? De otras franjas, eh, de otras franjas de luz que están vedadas a nuestra vista física, ¿no? Sabemos que el bien, como dice él, solo le afectan los cuerpos materiales similares a los nuestros y que la materia sutil, la materia difusa, escapa a nuestros sentidos. Tiene que ver con la vista, pero tiene también que ver con determinados olores. Hay olores que no podemos percibir, aunque sí que nuestro cerebro los pueda interpretar, ¿no? No podemos percibirlos. No podemos olerlos. También hay sabores, también nos ocurre con los sabores y por supuesto con los sonidos, ¿no? Hay determinadas cuestiones para las que nuestros sentidos eh, no tienen una utilidad, lo cual, como digo, no quiero decir que no existan. Estamos rodeados ahora mismo de ondas, por ejemplo, de ondas de radio, de ondas de televisión, de las ondas de las frecuencias de nuestros aparatos móviles. Estamos rodeados por un océano infinito de virus y bacterias y no los podemos ver. Nuestros sentidos no nos permiten poder verlos a simple vista. Como digo, lo que no quiere decir que no existan. Dice León Denis que solo conocemos lo más grosero de lo que existe a nuestro alrededor. Todos los mundos fluídicos, todos los círculos en los que se agita la vida superior, la vida radiante, escapan a la mirada humana. Solo distinguimos los mundos opacos y pesados que se mueven en el cielo. Es decir, todo aquello que es observable con nuestros sentidos. El espacio que los separa nos parece vacío. En todas partes parecen abrirse hondos abismos. Pero nos dice Error, el universo está lleno. Entre estas moradas materiales, en el intervalo de estos mundos planetarios, cárceles o destierros que flotan en el espacio, se extienden otros dominios de la vida, vida espiritual, vida gloriosa, que nuestros sentidos no pueden percibir, pues bajo sus radiaciones se quebrarían como el cristal al choque de una piedra. Es decir, existen dentro aparte, ¿no? de todo aquello que nosotros percibimos, otros mundos, otras frecuencias vibratorias, otros estados más sutiles en los que la vida se desarrolla con el mismo o incluso más ímpetu, ¿no? que que la vida física. Así, Allan Kardec llega a preguntarse que cuál es el principal en el orden de las cosas, ese mundo espírita o el mundo corporal. Y los espíritus le dejan muy claro que es el mundo espírita, es el que preexiste y sobrevive a todo. Y dentro de esto hay una lógica aplastante. La clave la dio, por cierto, el otro día Joao en su conferencia. Los mundos materiales, nosotros que estamos hechos también de materia, todo aquello que constituye, que está constituido de esta materia bruta, está sujeta a una ley que es la ley de destrucción, esa ley de desagregación de la materia. De la misma manera que esa materia se agrega en torno a esa inteligencia que es el espíritu cuando va a encarnar, esa materia también se desagrega cuando desencarnamos, cuando morimos, ¿no? Los mundos físicos, todo lo que conocemos está llamado a destruirse. La destrucción al final, como el propio libro de los espíritus nos dice, la destrucción es transformación. No hay como tal una destrucción. Pero lo cierto es que esto solo es aplicable a la materia bruta, ¿no? Tal y como la conocemos. El espíritu no se destruye, el espíritu es eterno. Por lo tanto, tenemos que entender que ese mundo espírita es el que preexiste y que es el que sobrevive a todo. ¿Qué ocurre cuando morimos? Pregunta, avanzando un poquito en el libro de los espíritus, eh, ¿qué ocurre cuando morimos? Que volvemos a ser espíritus. Es decir, volvemos a entrar en el mundo de los espíritus
en ese mundo que es el mundo causal, que es el mundo de las ideas, el mundo del pensamiento, que es el verdadero mundo. Es el mundo del que procedemos, es el mundo que abandonamos, ¿eh? Encarnación tras encarnación. Eh, eh, no vamos a entrar en los detalles, ¿no? Porque, repito, nos estaríamos adelantando a los capítulos que vienen después, pero abandonamos ese mundo causal únicamente cuando encarnamos. Ese mundo es el mundo del que procedemos, es el verdadero hogar y volvemos a él cuando abandonamos las formas físicas, ¿no? Lo dice en esta pregunta 149. ¿Qué hace el alma en el momento de la muerte? Vuelve a ser espíritu, es decir, entra de nuevo en el mundo de los espíritus que había abandonado momentáneamente. En la revista Espírita de febrero de 1858, en un artículo en el que titulado Espíritus errantes o encarnados, nos dicen que al ser la encarnación un estado transitorio, la erraticidad, es decir, ese periodo de tiempo que pasamos entre encarnación y encarnación, es en realidad el estado normal de los espíritus. Es decir, el estado normal, el estado natural, es el de espíritus errantes, es el de espíritus en ese mundo espiritual que preexiste y que sobrevive a todo. Y continúa diciendo, de ningún modo ese estado es forzosamente, muy importante, una expiación para ellos, son felices o infelices según el grado de su elevación y de acuerdo al bien o al mal que hayan hecho, ¿no? Tenemos constancia de esto por el estudio eh, que estamos llevando adelante del cielo y el infierno, en el que los espíritus describen sus impresiones al entrar en ese mundo espírita, en ese mundo causal, en ese mundo de las ideas, al retornar a él después eh, de la muerte física. ¿Y en qué es el espiritismo? En el capítulo 2, Nociones elementales de espiritismo, hay un ítem dedicado o titulado de los espíritus, nos dice que la muerte del cuerpo libra al espíritu de esa envoltura que le adhería a la tierra haciéndole sufrir, ¿no? Habla del cuerpo como algo que nos causa dolor, que nos causa sufrimiento, algo que nos pesa y que una vez desembarazados de esa carga, pues nos queda este cuerpo etéreo, este cuerpo, ¿no? Esta periespíritu que nos va a permitir recorrer el espacio y franquear las distancias con la rapidez del pensamiento, ¿no? Ingresamos en ese mundo espiritual que, como digo, es nuestro hogar, es nuestra verdadera casa, es el lugar al que de manera natural, vibratoriamente, vamos a ingresar. Y lo vemos, ¿no? Cuando seguimos eh, los estudios, por ejemplo, sobre las experiencias cercanas a la muerte, ¿no? Como las personas que han pasado por ese trance, fijaros, sin haberse desembarazado del todo de esa envoltura que es el cuerpo físico, de ese traje tan pesado, que los espíritus refieren como una carga, como algo que les oprime, que no les permite ser quienes verdaderamente son, etcétera, etcétera, pues sin haber abandonado esa envoltura ya ingresan, ¿no? En esas experiencias cercanas a la muerte o de casi muerte, pues ingresan en ese mundo espiritual y relatan sus impresiones, ¿no? Relatan cómo se sienten totalmente liberados, por supuesto, cómo sienten ese infinito amor que les acoge, cómo se sienten en casa. Esto es algo que repiten todas las personas que han sufrido este tipo de, o que han vivido, sufrido, ¿no? Han vivido este tipo de experiencias, relatan el infinito amor, la profunda sensación de regresar a casa, al hogar, al calor de aquellos que están allí, etcétera, etcétera, y lo viven como el verdadero hogar, tal y como los espíritus nos dicen, ¿no? En estos ítems del libro de los espíritus. Nos dicen también al respecto en el ítem 15 de esta misma obra, que es el espiritismo, en el capítulo 2, que los espíritus
revestidos de cuerpo material, van a constituir la humanidad o ese mundo corporal visible, pero que despojados del cuerpo van a constituir el mundo espiritual o invisible que puebla el espacio y en medio del cual vivimos sin sospecharlo. Esto es muy interesante también para alguna pregunta que va a venir con posterioridad, ¿no? Vivimos en medio de ese mundo espiritual, ¿no? Y sin sospecharlo. Como vivimos en medio del mundo de los infinitamente pequeños que no sospechábamos antes de la invención del microscopio. Efectivamente, ¿no? Como he dicho antes, vivimos rodeados de un océano de pequeños seres, de bacterias, de ácaros, de hongos, de virus, ¿no? Que nos rodean, que están aquí, ¿no? Rodeándonos constantemente y de los que afortunadamente no tenemos constancia visual, sino es a través de un microscopio. Y sigue diciendo en el ítem 16 que los espíritus por eso mismo no son seres vagos, no son seres abstractos, no son seres indefinidos, sino que son seres, como vamos a ver la semana próxima, concretos, seres circunscritos, a los cuales, para parecerse a los humanos, solo les falta ser visibles, es decir, que los podamos ver, que los podamos tocar, que los podamos palpar. De donde se sigue que si en un momento dado pudiera levantarse el velo que los oculta a nuestra vista, formarían una verdadera población en torno a nosotros. Sin duda, podríamos sorprendernos si de repente ese velo que nos impide verlos, nos quedaríamos absolutamente estupefactos, ¿no? De ver la cantidad de espíritus que nos rodean, de espíritus además de diferente tipo, de espíritus además que comparten nuestros ámbitos, que hacen parte de nuestras conversaciones, que de alguna manera frecuentemente, ¿no? Llevan adelante un intercambio con nosotros mismos, ¿no? Podríamos ir por la calle y ver la multitud de espíritus que siguen a esa otra multitud de espíritus que somos nosotros, los encarnados, ¿no? Eh, que siguen, incluso muchos de ellos haciendo, bueno, pues lo que hacían cuando estaban vivos, ¿no? O aquellos otros que se interesan por las cosas más banales, más futiles, ¿no? Y que aprovechando esa invisibilidad, ¿no? Pues se entremezclan en determinados ambientes o que disfrutan de los espectáculos de la ciudad o de las visitas a los museos. Nos quedaríamos verdaderamente estupefactos si pudiésemos, como dicen, descorrer este velo, ¿no? Y que pudiésemos por unos instantes verlo. Y esa es una pregunta muy interesante, la pregunta 86, porque claro, Allan Kardec dice, vale, este mundo, como hemos visto, es el mundo espírita que preexiste y que sobrevive a todo, ¿no? Es decir, es el mundo primigenio, es el mundo causal, el mundo del que todos nosotros procedemos. Entonces, esto nos lleva a esta otra pregunta. ¿Podría dejar de existir o no haber existido nunca el mundo corporal, esto que conocemos, sin que se alterase la esencia del mundo espírita? Y los espíritus le dicen sí, porque son independientes. Es decir, ambos mundos, bueno, hay una independencia relativa, ¿de acuerdo? Hay una independencia relativa, pero en principio son independientes. Pueden existir. Este mundo espírita puede existir independientemente del mundo corporal. Es decir, aunque mañana hubiera un cataclismo y la Tierra se destruyera, desencarnando los miles de millones de personas que hacemos parte de esta humanidad terrestre, no pasaría absolutamente nada. Es decir, ese mundo espiritual permanecería, nosotros ingresaríamos en él, porque es el mundo causal, porque es el mundo que preexiste y que, en fin, está ahí, que es nuestra casa, que es nuestro hogar, que es el lugar de donde procedemos. Sin embargo, fijaros esto que importante, su correlación es incesante porque el uno reacciona permanentemente en el otro. Y esto sin adelantarnos demasiado a las cosas que vamos a ir viendo con posterioridad. Pero claro, sabemos ya
por los estudios del libro de los medios, por nuestros estudios de mediunidad, que ese mundo está permanentemente influyendo en el mundo físico, pero también al contrario. Hay un intercambio constante de espíritus que encarnan en nuestro mundo físico, que pasan aquí una serie, o que pasamos aquí una serie de años para nuestro aprendizaje, para nuestro mejoramiento, para nuestro progreso, y un montón de espíritus que todos los días regresan de vuelta al mundo corporal. La correlación entre esas humanidades, esta humanidad encarnada y esta humanidad que hace parte de ese mundo causal, de ese mundo invisible, es absoluta, es absoluta. En la medida que nosotros llevamos adelante determinadas acciones, determinados actos, determinados eventos, en la medida que vamos mejorándonos y vamos progresando, ese mundo causal también va mejorando, también va progresando, ¿no? Y viceversa. Es muy interesante el planteamiento, perdón, el planteamiento que hace aquí Allan Kardec en este sentido, sobre todo en cuanto a esa reacción y a esa relación entre un mundo y otro mundo. Sabemos que, lo sabemos a través de las diferentes mediunidades, a través de diferentes eh, escritores y medios, no solamente espíritas, ¿no? Sino, bueno, de otras confesiones o de otras filosofías, ¿no? Que nuestro mundo es visitado constantemente por espíritus que vienen de otros mundos más adelantados, ¿no? Y que han encarnado aquí como maestros, que han encarnado aquí como guías de la humanidad. Sabemos también eh, que la Tierra sufre a menudo pues de esas visitas, de esas oleadas, ¿no? De espíritus que encarnan aquí para fomentar ese progreso y que no son ni uno ni dos, sino que muchas veces son espíritus en masa, ¿no? Que encarnan en la Tierra para procurar su adelantamiento, de la misma manera que sabemos también que hay espíritus que ya no encarnarán aquí, por lógica, ¿no? En la medida que nosotros vayamos avanzando en un sentido, los espíritus que no acompañen ese avance, ese progreso, ya no podrán encarnar más aquí porque no, vibratoriamente no podrán hacerlo. De tal manera que irán a encarnar a otros mundos inferiores, a otros mundos primitivos, a los que procurarán ese adelantamiento, ¿no? Ese progreso. Esto lleva siendo así desde los inicios, desde el comienzo. Por lo tanto, vemos aquí un ejemplo, ¿no? De esa correlación, de esa relación incesante entre la humanidad encarnada y la humanidad que hace parte del mundo espiritual. Otra cuestión muy interesante que plantea Kardec es el lugar que ocupan los espíritus. ¿No? Si esos espíritus ocupan una región concreta, determinada, circunscrita en el espacio, ¿no? Eh, Quiero entender aquí que Allan Kardec, la pregunta que le rondaba la cabeza en aquel momento, ¿no? Tenía que ver con esas cuestiones del cielo, del infierno, es decir, ¿dónde están los espíritus? ¿Dónde los ubicamos? ¿Van a un sitio concreto? ¿Se encuentran en un lugar determinado? ¿Hay lugares circunscritos geográficamente que ellos ocupen? Y la espiritualidad le responde, los espíritus se encuentran en todas partes y de ellos hasta lo infinito están poblados los espacios ilimitados. Es decir, no hay ningún lugar circunscrito, no hay ningún lugar concreto de ese mundo espiritual, en ese mundo espiritual. Están en todas partes, los podemos encontrar en todos los lugares. Los hay, dicen, constantemente a vuestro lado, que os observan e influyen en vosotros a pesar vuestro, porque son uno de los poderes de la naturaleza e instrumentos de los que se vale Dios para realizar sus miras providenciales. Pero no todos pueden ir a todas partes. Hay regiones prohibidas a los menos avanzados.
Y esta pregunta la comprendemos si hablamos en términos vibratorios, si hablamos en términos de vibración, de evolución, de adelanto espiritual, ¿no? Igual, no nos vamos a adelantar porque vamos a hablar después de la escala espírita y vamos a hablar de cosas que van a traer esclarecimiento en este sentido. Pero podemos perfectamente entender eh, eh, la cuestión con un símil también que se nos presenta y que es muy, muy interesante. Eh, y que nos pone un poco en el foco, ¿no? De lo que quieren decir aquí los espíritus. Y es el de una persona nada instruida que llega a una gran ciudad. Indudablemente esta persona va a ir a habitar o va a ir a juntarse con aquellas personas de su misma, en su misma situación, digámoslo así, ¿no? Con personas con las que va a encontrar esa afinidad, con las que va a poder establecer una relación de igual a igual. Es muy raro que una persona poco instruida, una persona que no tiene cultura, que no tiene educación, eh, que es iletrada, pues pueda entrar en las universidades, se le abran las puertas, ¿no? de determinados lugares del saber. Ahora bien, esa misma persona, pasado un tiempo, se instruye y podrá, lógicamente, entrar a ser parte de esos otros lugares, de esas otras, se le abrirían, ¿no? Las puertas de las universidades, las puertas, eh, en fin, de los liceos, las puertas de los lugares de conocimiento, de los lugares de saber. Esto es lógico y natural, ¿no? Entonces, podemos entender que los espíritus con cierto grado de conocimiento, con cierto grado de elevación, van a poder moverse eh, eh, por, por decirlo así, por regiones mucho más amplias, mucho más abiertas del espacio que los espíritus más primitivos, que los espíritus con menos conocimiento, que los espíritus, ¿no? En una condición intelectomoral inferior, ¿no? Que no podrán abandonar esas regiones, aunque sí podrán ser visitados, como digo, por estos otros de mayores conocimientos. Nosotros ahora mismo no podríamos en nuestra condición evolutiva visitar un mundo de regeneración porque estamos todavía en un mundo de expiación y pruebas y necesitamos, como lo necesita un estudiante, haber ganado unos créditos, unos títulos para que las puertas de esos mundos se abran para nosotros. De la misma manera, nosotros, una vez desencarnados, sí podremos visitar como ayuda a otros mundos. Sí podremos recorrer los mundos que son inferiores al nuestro. Esto es muy interesante, ¿no? Tenerlo presente. Es una cuestión simplemente vibratoria, es una cuestión simplemente de afinidad. Los espíritus, por lo tanto, aunque son libres y gozan de ese espacio ilimitado, no pueden moverse con libertad por todas partes. No todos pueden moverse con libertad por todas partes. Nos dice, volviendo al libro ¿Qué es el espiritismo? En el ítem 18, que los espíritus se encuentran en todas partes, están entre nosotros, están a nuestro lado, están muy cerca, nos observan, como digo, intervienen en nuestra vida, en nuestras conversaciones, eh, y por su continua presencia entre nosotros, los espíritus son esos agentes, ¿no? De los diversos fenómenos, desempeñan un papel importante en el mundo moral y hasta cierto punto en el físico. Son una de las potencias de la naturaleza. Desde el momento, continuando en el ítem 19, en que se admite la supervivencia del alma o del espíritu, es racional admitir la de los afectos, ¿no? eh, que es muy importante, porque esta cercanía, esta proximidad de los espíritus que están en todas partes, tiene mucho también que ver con ese mundo de los afectos, con ese mundo de las afinidades, de las simpatías, ¿no? Y nos dice, es racional admitir la de los afectos en la cual las almas de nuestros parientes y amigos nos serían arrebatadas para siempre.
Dado que los espíritus pueden moverse por todas partes, es igualmente racional admitir que los que nos aman, los que nos han amado durante su vida terrestre, nos aman después de la muerte, viven junto a nosotros, que con nosotros desean comunicarse y que para conseguirlo se valen de los medios que están a su disposición, ¿no? Y nos dice Allan Kardec en esta obra que eso es lo que confirma la experiencia. La experiencia prueba que los espíritus van a conservar los afectos formales, ¿no? Lo vemos en nuestro estudio entre el cielo y el infierno, ¿no? Con qué cariño muchas veces nos hablan de sus afectos, de sus querencias, de los seres que han dejado aquí en la tierra o de aquellos con los que se han encontrado también en el mundo espiritual, pero que se complacen estando al lado de los que han amado, sobre todo cuando son atraídos por ese lenguaje universal que es el pensamiento, es el sentimiento, ¿no? Cuando se sienten atraídos por estas vibraciones que nosotros les dedicamos cuando pensamos con amor, con cariño, con gratitud en ellos, ¿no? Y que ellos conservan, mientras que por otro lado se sienten indiferentes con aquellos que son indiferentes, ¿no? Como hacemos nosotros mismos, ¿no? Nosotros afinamos y mantenemos relaciones de amistad, de amor, de simpatía con unos, mientras que hay personas o seres o individuos que no son absolutamente indiferentes, ¿no? Y a los que no prestamos demasiado atención. Y volviendo al porqué de la vida, en el capítulo de las pruebas experimentales, nos dice León Denis que el mundo invisible es o sería en realidad solo la prolongación del mundo visible. Más allá de los límites trazados por nuestros sentidos, hay formas de la materia y de la vida de las que la ciencia entiende cada vez más como posible, desde que el descubrimiento de la materia radiante, la aplicación de los rayos X, los trabajos de Hertz sobre la telegrafía sin hilo, de Lockyer sobre las nebulosas, los de Becquerel, Curie y Le Bon sobre la radioactividad de los cuerpos, le abrió todo un dominio ignorado de la naturaleza. Los hechos espiritistas están lejos de ser despreciables, constituyen una de las revoluciones más grandes intelectuales y morales que se hayan producido en la historia del globo. Son el argumento más importante que se pueda oponer al materialismo, la certeza de revivir más allá de la tumba, en la plenitud de nuestras facultades y de nuestra conciencia, hace desaparecer el fantasma de la muerte. Y bien, es cierto que es así. La certeza de que ingresaríamos en ese mundo, que es el mundo al cual pertenecemos, que es ese hogar, que es esa casa primigenia de la cual venimos, hace, ¿no?, que nuestro miedo a la muerte, hace que nuestro miedo a todo ello, pues bueno, si no se diluye, si bien no se diluye, pues por lo menos se atenúe ese temor, ¿no? Hace desaparecer un poco ese fantasma de la muerte, porque vamos a regresar con nuestras facultades, vamos a regresar con nuestra conciencia. El conocimiento de las situaciones felices o penosas hechas a los espíritus por sus buenas o malas acciones es una acción poderosa y moral. La perspectiva de los progresos infinitos, conquistas intelectuales que esperan a todos los seres y los llevan hacia destinos comunes, puede solo acercar a los hombres, unirles por lazos fraternales. La doctrina del espiritismo experimental es la única filosofía positiva que responde a todas las necesidades morales de la humanidad. En la medida que nos hacemos conscientes de estas verdades, en la medida en que nos hacemos conscientes de que lo que nos espera es un futuro de progreso intelectual, de un progreso moral absolutamente infinito, y del que además no nos podemos zafar de ello. Es decir, estamos destinados a esa perfección, ¿no? Somos seres perfectibles. De aquí en adelante todo es progreso, todo es caminar hacia la armonía, hacia la felicidad, hacia la paz. Esto, si toda la humanidad entera fuera consciente de esto, se produciría ese cambio, ¿no?, del que estábamos hablando en las clases precedentes, sin ninguna duda. Y voy a terminar ya
porque no puedo seguir hablando de este tema sin entrar, como os he dicho antes, en otros, ¿no? De una comunicación que he encontrado en una revista espírita de mayo de 1861, muy curiosa porque habla de las fiestas de los espíritus buenos cuando alguien regresa del mundo físico para el mundo espiritual, para ese mundo causal del que venimos, cuando alguien regresa al hogar, ¿no? Es una comunicación enviada eh, por una medium de Burdeos, eh, firmada por Felicia, que es la esposa del evocador, en este caso de Emil, y que desde hacía ya un año era su guía, se había constituido como su guía, como su protector. Bueno, pues ella trae para nosotros estas palabras tan bonitas y tan consoladoras. Dice, nosotros también tenemos nuestras fiestas y esto sucede con frecuencia porque los espíritus buenos de la tierra, nuestros hermanos bien amados, al despojarse de su envoltura material, nos tienden los brazos y nosotros vamos en grupo innumerable a recibirlos a la entrada de la morada que ellos van a habitar con nosotros de ahí en adelante. En esas fiestas nos agitan como en las vuestras las pasiones humanas que bajo rostros graciosos y frentes coronadas de flores esconden la envidia, el orgullo, los celos, la vanidad, el deseo de agradar y de sobrepujar a sus rivales en esos placeres ficticios. Aquí reina la alegría, la paz, la concordia. Cada uno está contento con la posición que le ha sido asignada y es feliz con la felicidad de sus hermanos. Pues bien, amigos míos, con esa armonía perfecta que reina entre nosotros, nuestras fiestas tienen un encanto indescriptible. Millones de músicos cantan con liras armoniosas las maravillas de Dios y de la creación en tonos más deslumbrantes que vuestras más dulces melodías. Largas procesiones etéreas de espíritus volitan como céfiros, arrojando sobre los recién llegados nubes de flores cuyos perfumes y matices variados no podéis comprender. Después tiene lugar el banquete fraterno, en el que solo son invitados los que concluyeron sus pruebas con felicidad y vienen a recibir la recompensa de sus trabajos. Oh amigo mío, desearía saber más, pero vuestro lenguaje es incapaz de describir esas magnificencias. Os he dicho bastante, a vosotros que sois mis bien amados, a fin de daros el deseo de alcanzarla. Y entonces, querido Emil, libre de la misión que he cumplido junto a ti en la tierra, yo la continuaré para conducirte a través del espacio y hacerte disfrutar todas estas felicidades. Felicia, esposa del evocador Emil, y desde hace un año su guía y protectora. Pues con esta comunicación maravillosa que nos habla de ese mundo que nos espera, de ese mundo que espera recibirnos cuando dejemos esta materialidad que tan necesaria para nosotros en este momento, pues ingresaremos felices, ¿no? Con todos aquellos que nos aman. Así que vamos a dejar por hoy aquí nuestro estudio y os doy a todos las gracias por vuestra atención y por vuestra escucha. Gracias.